Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. Desde un frío Montevideo del otro lado del charco, de este río de la Plata que nos hermana más de lo que nos separa, Juan Raúl Ferreira, ya pronto para poner junto a ustedes una mirada al mundo. Hoy, 13 de mayo, Día de la Virgen de Lourdes. Yo me acuerdo cuando era chico acá en Uruguay se conmemoraba mucho a pesar de esa laicidad tan fuerte que pesa en Uruguay. Bueno, vamos a pegar una repasada como hacemos todos los lunes a los tres periódicos que hemos tomado. Cada tanto rotamos de periódicos, pero ahora estamos con el New York Times, el País de Madrid y Le Figaro de París, para pegar una mirada a sus titulares y cómo encaran y analizan algunas de las noticias. Luego vamos a ir, como todos los lunes también, a la segunda parte de nuestro programa, que la hemos dado en llamar ya por costumbre. Ya vamos con más de 150 programas al aire, 150 semanas en mucho tiempo. Bueno, en la segunda parte hemos tomado el hábito de hacer lo que llamamos el salpicón de noticias, que es un poquito de acá, agencia de noticias, un diario de tal lugar, un periódico de tal otro. Bueno, 5 o 6 noticias que nos den una visión de lo que está pasando alrededor del mundo, tanto cosas que afecten la realidad internacional como las que afecten las nacionales de su país en los respectivos lugares. Y finalmente también, como todas las semanas, vamos a hacer un análisis más a fondo de las dos noticias que hemos elegido para la semana. En este caso serán las elecciones de Panamá. Ayer fue proclamado el presidente electo en una ceremonia que parecía que estaba tomando, yo pensé que estaba asumiendo, pero no, recién queda para más adelante, para el mes de junio, la asunción del mando. Pero, ¿cuáles son las dificultades y desafíos que enfrenta y que afectan a toda la región? No nos olvidemos que es la sede, la capital del Canal de Panamá. También la segunda noticia que analizaremos será el cambio de ministro de Defensa en Rusia en plena guerra con Ucrania. Cambio de ministro de Defensa cuando Putin asume para un nuevo periodo presidencial de 5 años. Bueno, comencemos con la mirada a los periódicos más importantes del mundo. El New York Times, un diario publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor es Arthur Sulzberger, que se distribuye en los Estados Unidos y en muchos otros países como México y en varios países europeos. Cito con cierto énfasis a México porque es lo que nos permite también acceder a una versión castellana de la noticia. La noticia, perdónenme, yo siempre insisto en lo mismo, de tinta y papel, la impresa, que es la que da garantías en este mundo tan curioso de fake news, de hackeos. Yo leo la prensa eh, digital también, pero confieso que tengo una debilidad especial por la noticia impresa. Bueno, New York Times echa su mirada a Europa después del Brexit en la monarquía británica. Ha sufrido reveses esa monarquía tras 75 años de estabilidad al sistema monárquico que le dio la reina Isabel II. Bueno, ahora parecía la novela de Agatha Christie, Los 10 indecitos, que iban desapareciendo uno tras uno. Hay información no completa, mezclada con fotos adulteradas de que la princesa Kate, la esposa del heredero William, está gravemente enferma de un cáncer. Está confirmado que el rey Carlos III tiene cáncer. La noticia del New York Times es que el rey retomó sus funciones públicas para tranquilidad de un país ansioso por su monarquía. ¿Qué término? El tratamiento de cáncer del rey continuará, dice el periódico, pero los médicos están satisfechos con los progresos realizados hasta ahora, dijo un portavoz del Palacio de Buckingham, al que no sé por qué
los órganos de prensa televisiva llaman Buckingham. Bueno, el vocero del Palacio de Buckingham insistió en que el rey Carlos III volvió a sus funciones públicas en una señal alentadora de su recuperación, casi 3 meses después de que revelara que tenía cáncer, y un alivio palpable para un país que está ansioso por evitar otro cambio desgarrador en la monarquía británica. Carlos y su esposa, la reina consorte Camila, marcaron su regreso a la vida pública con una visita a un centro oncológico precisamente el martes. Todo un símbolo. Allí se reunieron con los pacientes y el personal, según dijo el palacio. Luego seguirá con otros compromisos de Estado, como por ejemplo recibir al emperador Naruhito de Japón y su esposa en una visita de Estado del mes de junio. El Palacio de Buckingham no ofreció ninguna otra información específica sobre el tratamiento al que está siendo sometido el rey, el tratamiento médico, el estado o el pronóstico de Carlos, de acuerdo con su política de compartir algunos, pero no todos, los detalles de la enfermedad. Sin embargo, en el velado mundo de la familia real, el ajetreo de la agenda de un monarca es a menudo la mejor pista de su bienestar. Así recibieron entonces los británicos la noticia de la restitución a las funciones del rey Carlos III. Recién empieza, cumplió un año el otro día la coronación y ya se está hablando de que puede venir otra ceremonia, pero triste. Bueno, el diario El País de Madrid, especial atención en El País, ya que ayer las elecciones en Cataluña, las elecciones autonómicas, y están llamadas a marcar un antes y un después en la vida política española. El País es un periódico español fundado en 1976. Se redacta en castellano, aunque también publica contenidos en catalán, por ejemplo, el suplemento Quadern, en inglés y en portugués. Tiene su sede social y redacción central en Madrid y cuenta con delegaciones en otras ciudades de España: Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Algeciras, desde las que edita diferentes ediciones territoriales con mucho contenido de la realidad autonómica, así como en Ciudad de México y en Sao Paulo, Brasil, la edición en portugués. Puigdemont dice el día después de las elecciones de ayer, domingo, dice Puigdemont, refiriéndose al expresidente de Cataluña, presiona a Esquerda Republicana para intentar bloquear un gobierno con el PSC. En realidad, el Partido Socialista en Cataluña sufrió muchas divisiones. Entonces hubo una época que estaba el PSOE y el PSC. Luego una parte del primero se unió a este y pasaron a llamarse PSC-PSOE. Y el resto del PSC que no se unió se adhirió unos años después. El partido se llama PSC-PSC-PSOE. Larguísimo. Pero esta vez el PSOE catalán, que eso es lo que es, ganó las elecciones. Las había ganado en términos relativos en una oportunidad, pero el triunfo de esta contundencia ahí está llamado a que haya mucha tela para cortar. A ver qué dice El País. Dice: el líder de Junts per Catalunya, Puigdemont, que está exiliado pero pronto para volver después de la amnistía del presidente Pedro Sánchez, mantiene que el resultado de las elecciones no condiciona su compromiso de regresar a Cataluña. La resaca electoral no modifica las intenciones de Carles Puigdemont, el líder de Junts per Catalunya, que ha ratificado su propósito de ser presidente de la Generalitat. Es presidente. Me veo president.
dice, en un país donde las frases en catalán hacen historia. Ya soc aquí, dijo el presidente de la Generalitat cuando regresa del exilio. Rest tranquil, Jordi, dijo el presidente Jordi Pujol después del golpe de Estado del 23 de febrero y después de haber hablado con el rey. Bueno, sí, me ve presidente. En caso contrario, dijo, no me presentaría a la investidura, no haría teatro, según manifestó en la mañana de hoy en una rueda de prensa desde Argel-sur-Mer, en Francia, donde todavía sigue exiliado, pero que ya anunció su regreso, que ya está permitido legalmente. El expresidente catalán está presionando a Esquerra Republicana, el otro partido de izquierda con el que tradicionalmente han hecho bloque para gobernar como hasta ahora. Junts de Cataluña tiene la actual presidencia en este momento y quiere evitar y bloquear un acuerdo tripartito con los socialistas y los comunes que haga que Esquerra Republicana le dé mayoría al Partido Socialista. Lo cierto es que el presidente Pedro Sánchez se anota una victoria muy grande porque recordemos que él tuvo que pactar con los independentistas catalanes la amnistía para poder tener los votos necesarios para ser presidente del gobierno español. Ahora con este triunfo con holgura en Cataluña, no solamente es muy probable que el PSOE gobierne la Generalitat y que Puigdemont pierda la elección, ahora es el Parlamento el que tiene que actuar, ¿no? Y el presidente del Parlamento actúa como jefe de Estado, como hace las funciones que tendría que hacer el rey para el primer ministro del Estado español. Bueno, lo cierto es que el Partido Socialista hacía mucho que no ganaba en esta forma contundente, lo que puede afectar no solamente a Cataluña, ya que hay un ánimo nacionalista, catalunista, pero no independentista en el Partido Socialista. Bueno, esta preferencia electoral puede significar no solamente cambios, repito, en Cataluña, sino también en el gobierno de Pedro Sánchez, que adquiere un mayor respaldo parlamentario a través de la fuerza que ha tomado su partido en uno de los territorios más difíciles autonómicos de España. Vamos ahora a un periódico francés. Le Figaro es un diario de Francia, el más longevo de tirada nacional de los que aún se publican. Fue fundado el 15 de enero de 1826 y debe su nombre al célebre personaje creado por Beaumarchais. Su sede está en París. Bueno, Le Figaro se refiere, ante la inminencia de la inauguración de los Juegos Olímpicos 2024, a que cuáles son las medidas de seguridad que los ciudadanos tienen que tomar, sobre todo los que habitan en París, no tanto los que van a viajar especialmente desde Francia o desde otras partes de Europa o del mundo a los Juegos Olímpicos. Pero la inauguración, el acto de inauguración, está rodeado de medidas de seguridad tremendas. La plataforma para obtener el código QR con el cual se va a exigir a todo persona, habitante o no, que quiera acceder a la zona, lo que llaman la zona gris, la zona donde se va a realizar el acto, no al predio mismo. Comienza a funcionar en el día de hoy la plataforma y para adquirir el código QR será necesario exhibir toda la documentación que se establece en la plataforma según las indicaciones que allí se explican. Se puede solicitar para el mero tránsito por las inmediaciones, tanto para uno mismo como para su transporte motorizado, auto o moto. Solo los residentes
los trabajadores acreditados para el sitio y los turistas acreditados que vayan llegando y que cumplan con toda la normativa establecida en la plataforma, podrán, si tienen ya los billetes adquiridos, por ejemplo, bueno, en la plataforma se establece un protocolo distinto de seguridad, pero muy severo también para los que no son habitantes y viajan a París para el acto inaugural y luego los Juegos Olímpicos en sí mismos. El día del acto inaugural, a partir de las 13 horas, solo los espectadores munidos de un billete o una invitación de acceso a los mismos podrán circular por la zona cercana al evento munidos de su código QR, podrán entonces transitar por la zona gris. Sus autos no podrán acceder en ningún caso, en cambio, peatones, ciclistas, sí podrán acceder tanto a la zona gris como la azul y roja de mayor seguridad aún. Bueno, ahora vámonos ya a mirar este salpicón de noticias de aquí y de allá. Y vamos a recibir, para no aburrirlos con tanta cháchara, basta de cháchara, se llama un programa periodístico uruguayo. Para no aburrirlo, vamos a alternar, como hacemos siempre, con un poco de música. Y la noticia, el salpicón de noticias lo vamos a recibir con un homenaje. Me hace sentir un poco viejo, porque a veces algunos muy jóvenes me miran y me dicen, ¿de qué estás hablando? Del Canillita. El Canillita, o el Canilla, era el personaje, aquel, generalmente un adolescente, un joven, que circulaba por los barrios o andaba en bicicleta o se subía a los ómnibus o estaba en los kioscos en las esquinas del centro de la ciudad gritando a voces los titulares de los diarios para venderlos, el canillita o el canilla. Y lo vamos a recibir con una canción icónica, muy popular acá en Uruguay, del desaparecido intérprete El Canario Luna, El grito del canilla. Quiero escuchar el grito del canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón y emocionar a la que tengo en la garganta, ya que trabaja y canta, viviendo a puro pulmón. Quiero escuchar el grito del canilla y descubrir en sus manos entintada la verdad y compartir la fuerza de la bohemia, de la madrugada previa, con la luz de su amistad. Siempre estará el grito del canilla, porque la voz en todas las esquinas del país es el gorjeo de gorrión, la lleva por los barrios los canillas del país, lo cantan los canillas del país que nace del corazón. Quiero escuchar el grito del... Qué lindo, ¿no? El grito del canilla. La mañana, El País, El Plata. Estados Unidos estudia proyecto de ley para prohibir TikTok en su territorio. Así uno se iba enterando de lo que pasaba en el mundo. Y esta noticia, por cierto, es verdad. No es un invento. Estados Unidos acaba de aprobar un proyecto de ley que fue promulgado ya por el presidente Biden, por el cual se prohíbe a TikTok seguir siendo propiedad de la empresa china que tiene aproximadamente 17 millones de usuarios. Increíble. Bueno, la propia empresa dice que es inconstitucional porque atenta contra la libertad de expresión de sus clientes. Lo que le da la ley que se aprobó en la Cámara de Diputados en marzo
y en el mes pasado, abril, se aprobó en el Senado sin mayores objeciones y que dice que la empresa propietaria, por ser una empresa china, tiene que vender todas sus acciones a cualquier empresa norteamericana o cerrar y dejar de brindar los servicios de aquí a un año. 9 meses había dicho el Parlamento y lo extendió 3 meses más el presidente Biden. Es muy curioso porque esto es días después que el presidente Biden anunció que la guerra comercial con China está llegando a su punto más crispante. La empresa propietaria presentó una demanda contra el Estado. No apeló la resolución con un recurso de inconstitucionalidad, presentó una demanda que puede sí terminar, tiene efecto suspensivo y puede terminar en manos de la Suprema Corte de Justicia. Curiosamente, un gran constitucionalista, Hay Williams, declaraba, vamos a ver si lo invitamos para el programa que viene o el otro, esto tiene rato, es para mirada larga, pero este constitucionalista decía que es difícil que la Corte Suprema de Justicia anule la ley y la declare inconstitucional por el hecho de la avasalladora victoria de la misma con un apoyo bipartidario. Solamente 2 o 3 senadores, uno no se hizo presente, 2 votaron en contra, no hubo abstenciones. En la Cámara de Diputados fue masivo el apoyo. México acaba de, fíjense, porque una cosa me hizo pensar en la otra. México por primera vez acaba de pasar a China como principal exportador de los Estados Unidos. Ahora, yo me pregunto, ¿será que México está vendiendo más o será que cada vez le ponen más restricciones a China? Porque acaba de ocurrir esto con TikTok y por otro lado, el presidente Biden anunció un billón, en realidad un poquito menos, 900 y pico de millones, pero prácticamente un billón en términos americanos. Cuidado porque esto se ha dado para malos entendidos periodísticos y de análisis internacional y aún de diplomacia muy grandes. No sé por qué no se ponen de acuerdo, pero en inglés, a billion, un billón, quiere decir 1.000 millones. En español, un billón quiere decir 1.000.000 de millones. Muchas veces, por ejemplo, el secretario de Hacienda de un país dice 1.000.000.000 y la prensa hispana lo traduce 1.000.000.000 y no, son 1.000 millones. Pero bueno, 1.000 millones de dólares anunció Biden que va a aportar a la industria automotriz para defender el medio ambiente y que puedan reconvertirse las fábricas del sector privado con un subsidio del Estado grande, para que puedan reconvertirse y proteger el medio ambiente. Y yo tengo derecho a preguntarme, ¿lo que le preocupa es el medio ambiente o es la competencia tremenda que los productos manufacturados automotrices chinos le están haciendo a las fábricas norteamericanas? Entonces viene este subsidio para fabricar autos eléctricos y China ya pasó a un segundo lugar como principal exportador histórico de los Estados Unidos. La otra noticia que queríamos ver con ustedes, sube a 144 el número de muertos por las inundaciones en Brasil. Tremendo, yo no sé si han visto las tomas televisivas, son desgarradoras. Con respecto a las cifras publicadas el día domingo, se suman 7 víctimas mortales y continúan desaparecidas 125 personas, mientras las autoridades pronostican nuevos temporales para la región del sur de Brasil. El más reciente reporte de la Defensa Civil indica que las inundaciones causadas por las lluvias torrenciales
dejaron un saldo total de 144 fallecidos y más de 2.100.000 afectados. Esto quiere decir evacuados. 2 millones. Sí, la diferencia es muy grande entre los evacuados y los muertos, pero las dos cifras son escalofriantes. Con respecto a las cifras publicadas el domingo, se suman otras 7 víctimas mortales, continúan desaparecidas 125 personas. Por su parte, los desplazados ascienden a 620.000 y de esos más de 81.000 se refugian en albergues improvisados por los gobiernos locales con la ayuda del gobierno federal. El estado de Río Grande do Sul, fronterizo con ustedes y con nosotros, con Argentina y con Uruguay, constituye la zona más afectada. Allí se han reportado más de 800 heridos y el 90% de su territorio registra daños que vaya a saber si son reparables. Bueno, seguimos avanzando hacia otro lado del mundo. Egipto. Egipto se quiere sumar a la demanda sudafricana contra Israel. ¿Esto por qué es un tema tremendamente preocupante? Porque Egipto era uno de los países que iba a mediar. Egipto y Emiratos Árabes, ¿no? El canciller egipcio Sameh Shoukry aseguró que el anuncio responde a las prácticas y ataques, esto es una cita textual, sistemáticos de los israelíes que han motivado una crisis humanitaria sin precedentes en la región. Este tipo de reacciones se están dando en todo el mundo. Uruguay, por ejemplo, votó a favor de la resolución de las Naciones Unidas la semana pasada que llama a darle más derechos prácticamente de miembro pleno de las Naciones Unidas al Estado palestino. Sin embargo, el discurso al interior del país es otro. El Ministerio de Exteriores de Egipto informó que el país árabe tiene la intención de sumarse a la demanda de Sudáfrica contra el Estado de Israel en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, y en la Corte Penal Internacional por el delito de genocidio hacia el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Ayer el canciller egipcio aseguró que el anuncio responde a las prácticas y ataques sistemáticos que han motivado, como dijimos, una crisis humanitaria sin precedentes. Bueno, la cuarta noticia que queríamos comentar con ustedes: detienen al hermano y abogado además de la presidenta Dina Boluarte. El Poder Judicial del Perú ordenó este viernes la detención preliminar por 10 días de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, por liderar una presunta organización criminal y tráfico de influencias en agravio al Estado. Recordemos que la semana pasada estuvimos comentando los cargos que se están levantando contra la propia presidenta y que todo comenzó por un Rolex de lujo. Parece increíble, ¿no? Pero lo cierto es que es verdad. Está ella bajo investigación y desde el día viernes su hermano, el hermano de la presidenta del Perú, preso en investigación criminal por parte del fiscal. Universidades españolas, con esto vamos a ir terminando el salpicón de noticias, se suman a las protestas pro-palestinas. La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas anunció este jueves su compromiso de romper los vínculos. Esto es, las autoridades de la universidad. Los estudiantes están ocupando los campus igual que en Estados Unidos. Anunciaron este jueves su compromiso para romper vínculos con los centros educativos e investigativos israelíes que no hayan expresado un firme compromiso con la paz y el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Digamos que esto es porque acá tuvimos un entrevistado de una universidad israelí
Hay algunos académicos israelíes que su condición de israelíes no les impide quejarse contra las políticas belicistas de su gobierno. Bueno, si el tiempo se nos va volando, vamos a pasar ya a los dos temas centrales que queremos analizar y levantando un poco el ánimo porque generalmente las noticias internacionales no son buenas. Vamos a recibir las noticias de Panamá con este canto muy, muy típico. Yo diría es casi que una versión popular del himno de la identidad panameña. Y se llama así, panameño, panameño, panameño de mi vida. Los panameños eligieron en el día de ayer a un nuevo presidente. El conservador José Raúl Mulino, ex ministro de Seguridad Pública, será el próximo presidente. Fue investido en el día de ayer, la culminación de un ciclo electoral que ha estado envuelto de una gran agitación política. El 5 de mayo, perdón, no ayer, el 5 de mayo fueron las elecciones, pero se confirmaron en el correr de la semana pasada y ayer la proclamación formal de la autoridad electoral declarándolo presidente electo tuvo la pompa, la fastuosidad, la ceremonialidad que parecía que estaba asumiendo. Yo en algún momento dije, pero ¿cómo? ¿Ganó la semana pasada y ya está asumiendo? No, va a asumir el 1 de julio, pero fue proclamado formalmente presidente ayer. Es un hombre de derecha, fue ministro de Seguridad Pública y la verdad es que se plantea un problema que en un momento de fragilidad democrática en América Latina es complejo. En el sistema electoral de Panamá se gana por mayoría simple. No hay balotaje como hay en Argentina y como hay en Uruguay. Hay países que tienen, bueno, si no llega al 40%, acá en Uruguay 50+1 o balotaje. En Argentina creo que también es igual. Pero en Panamá el que gana por mayoría simple es electo presidente. Entonces, ¿qué pasa? Él obtuvo el 34% de los votos. Ya fue proclamado presidente electo. Pero en las mismas elecciones se elegían diputados al Parlamento, diputados a la Asamblea Nacional, diputados al Parlamento Centroamericano, presidente, vicepresidente, 81 alcaldes, 702 corregidores. En estas elecciones tan múltiples, donde participaron además del PRD, el histórico partido de gobierno en los años del general Torrijos. Yo recuerdo, yo iba mucho a Panamá cuando era presidente Arístides Rollo, que me hizo sentir joven en realidad. El otro día vi que actualmente, hasta que cese este gobierno, se está desempeñando, muy mayor ya, era muy joven cuando yo lo conocí como presidente. El expresidente Arístides Rollo se está desempeñando ahora como ministro de Asuntos del Canal de Panamá. Pero bueno, el PRD entonces perdió, el partido, el partido del presidente electo se llama MOCA,
no es un nombre muy... Bueno. Después está el Partido Popular, PP, el Molirrena, que quiere decir Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, el PAN, que quiere decir Partido Panameñista, Cambio Democrático, CD, RM, que quiere decir Realizando Metas. Bueno, además, el 15 de agosto del 2002, los candidatos por la libre postulación estuvieron en proceso de recolección de firmas para poder concurrir como aspirantes presidenciales. El problema es que con el 34%, el presidente tiene nada más que 17 diputados en una Asamblea Nacional de 72. Asumirá el 1 de julio, sin mayoría parlamentaria y con grandes dificultades de gobernabilidad. El partido, el PRD, que estaba en el gobierno, partido de centro, pero que se define como torrijista, bueno, es un partido que se alineaba más con la centroizquierda democrática, ahora gana la centroderecha, y el país tiene algunos problemas muy serios para resolver durante el gobierno de José Raúl Mulino. El Canal de Panamá, a mí esto me trae algunos recuerdos, tener que hablar del Canal de Panamá. Ustedes saben que yo tuve, me pone la piel de gallina contarlo, yo tuve el privilegio de haber estado, era muy joven, de haber estado presenciando, mira, con la vista puesta en Panamá, ¿no? La vista puesta en la zona del canal, el día que en el Cerro Ancón se bajó la bandera americana y se izó la bandera panameña. Yo tengo eso entre los recuerdos visuales de la vida. Bueno, el Canal de Panamá, que es la razón de ser de Panamá. Panamá era una provincia de Colombia que por influencia, casi que imposición del presidente Teodoro Roosevelt, se independizó a principios del siglo. Bueno, el Canal de Panamá, razón de ser del país, veía pasar por sus diques y por sus esclusas de 36 a 40 buques diarios. Actualmente, la sequía más grande de la historia del país ha llevado que en vez de 36 a 40, los buques que puedan utilizar el canal se han reducido a menos de la mitad, de 15 a 20. Hay un 5% de déficit del Producto Bruto Interno, lo que en primer lugar dificulta. Para un país como Panamá, vendedor exclusivamente de servicios, el 5% es mucho más que para otro país el 15%, ¿eh? Pero además, los anuncios de inversión en infraestructura que hace el presidente no van de la mano con el anuncio de que va a reducir el déficit. Veremos qué pasa con eso. Muy curioso que en el acto de ayer se refirió a la invasión americana del 20 de diciembre del 89 hasta el 31 de enero de 1990. También yo me acuerdo mucho, yo en ese momento era senador acá en Uruguay, me acuerdo mucho de aquel drama de la invasión a Panamá. Aunque la causa fuera justa, no se invade un país para que la justicia de otro actúe. Pero para llevarse preso el coronel Noriega, después de la muerte de Torrijos, se desmadró todo mucho. Pero lo cierto es que en Panamá ahora, ¿cómo hacen con esta pérdida de utilidad de el canal mismo? Decía que el presidente ayer en su discurso se refirió a la invasión americana aplaudiéndola. Perdonen que no terminé la idea. Se refirió ayer aplaudiéndola. Dijo, desde la invasión norteamericana cuando terminó la dictadura. Bueno, en ese momento había un gobierno autoritario y el poder que detentaba, no ostentaba el coronel Noriega era muy fuerte. Pero antes de eso, había un gobierno democrático.
donde, bueno, el primer presidente electo fue el doctor Aristides Rollo, que acabo de nombrar, pero donde el general Torrijos dio un paso para el costado, se fue a la isla de Farallón hasta que hicieron explotar su avión con él adentro en 1980. Y dejó que el sistema político se fuera construyendo sin su influencia. Fue un proceso muy interesante de Torrijos en Panamá. Bueno, el presidente electo anuncia que quizás la solución sea construir un ferrocarril que haga el recorrido del canal. En realidad, si fuera tan sencillo sustituir el canal por donde pasa el 100% de la producción que va de oriente a occidente, perdón, de occidente a oriente y de occidente a oriente también, de la zona al resto del mundo. La que tiene que atravesar el Pacífico y la que tiene que atravesar el Atlántico. Si fuera tan sencillo de sustituirlo con una vía de tren, el presidente Roosevelt no hubiera tenido que intervenir militarmente como lo hizo para fomentar la independencia panameña. Bueno, vamos ahora a analizar la noticia que nos está llamando la atención en Rusia, donde el presidente Putin ha destituido al ministro de Defensa Nacional en plena guerra con Ucrania. Y vamos, por lo menos, si esta noticia difícil de ponerle alegría, a recibir la noticia escuchando el Kosachov, lo más típico de la música folclórica rusa. Bueno, la semana pasada dimos la noticia de que habían habido elecciones en Rusia y que como las encuestas lo prevían, lo decía medio en broma, ganó el presidente Putin, que asumió un nuevo poder que de culminarlo sería el jefe del Estado ruso, tanto en la época de los zares como en la época soviética, de mayor duración, superaría a Stalin, superaría a Brezhnev. Bueno, pero tras la asunción hizo algunos cambios en el gabinete y todos son en el frente de la conducción militar. Destituyó a Shoigu como ministro de Defensa de Rusia. El general ha sido señalado por el estancamiento de la guerra de Ucrania, haciéndolo responsable. El sucesor del ministro destituido será el exministro de Desarrollo Económico Andrei Belousov, un perfil compatible con la idea del Kremlin que planea una guerra larga y en la cual la estrategia militar de Shoigu se considera que fracasó. Hasta ahora ministro, Shoigu, de 68 años, estuvo 12 años al frente de las Fuerzas Armadas rusas. También fue destituido Patrushev como jefe del Consejo de Seguridad, pero será secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. Cambia el rol, pero
todo parece indicar que es porque era un hombre también de confianza del primer ministro, perdón, del ministro de Defensa ruso. Al contrario, el primer ministro ha sido ratificado. Los observadores internacionales consideran que esto se debe al estancamiento que hay en la guerra sobre Ucrania y de establecerse una estrategia de largo plazo. Habrá que pulir mucho esa estrategia en el frente diplomático porque Rusia está sufriendo severamente las sanciones económicas impuestas por Occidente. Un exoficial de la inteligencia británica, el M16, tan famoso, la CIA del Reino Unido, Christopher Steele, declaró a la prensa, lo cito porque me parece un referente sobre el tema muy importante, que Shoigu y Patrushev son dos de las 4 personas más importantes del país en la dirección de la guerra, y al mismo tiempo dice que le llamó la atención que no hubo ningún aviso previo, que los propios destituidos fueron tomados de sorpresa en un momento en que hay una contraofensiva en Ucrania. Entonces dice el ex jefe de la inteligencia británica: me parece realmente impactante y sorprendente, pero veremos en los próximos días cómo se desarrollan los cambios. El puesto debería estar abierto a la innovación y a la introducción de ideas avanzadas, según establecieron algunas fuentes ya dentro de Rusia vinculadas al Kremlin. Sin embargo, a pesar de los cambios ministeriales, a los cambios de gabinete de 2 figuras claves, inteligencia y defensa, Putin vuelve a confiar en Mishustin como primer ministro de Rusia. Mishustin, de 58 años, y otros tecnócratas del gabinete presidencial tienen el mérito de mantener resultados económicos relativamente estables a pesar de las duras crisis que ha traído más de una aparejado la guerra con Ucrania. La más importante, como dijimos, las duras sanciones económicas impuestas por Occidente. Putin ha decidido mantener a Mishustin, tecnócrata de perfil político bajo. Parecería que esta es una característica de la gente que ha elegido, a diferencia de en otros gabinetes, el presidente Putin. El perfil bajo, tecnócratas, sin aspiraciones ni imagen política. Además de la reelección, se espera que la mayoría de los demás miembros del equipo presidencial conserven sus puestos. De acuerdo con la legislación rusa, Mikhail Mishustin, que ocupó el cargo durante los últimos 4 años y años claves, años donde Rusia por primera vez en mucho tiempo volvió a estar en guerra, presentó su dimisión el martes cuando Putin inició su 5º mandato presidencial en una fastuosa toma de posesión en el Kremlin inusual que rompía todas las tradiciones y protocolos previos. Yo la llamaría estruendosa. Mishustin, exdirector del Servicio de Impuestos de Rusia, al margen de declaraciones políticas, evitó todas las entrevistas con los medios de comunicación durante su anterior tiempo como primer ministro. Ahora se supone que hará lo mismo en el difícil cargo que se ha puesto en sus manos. Recordemos, antes de terminar, porque el lunes pasado lo comentamos y
no es muy simpático, pero cuando uno hace un análisis y en el mismo pone algún pronóstico y acierta, le da cierta tranquilidad profesional en este diálogo que tengo con ustedes. Pero al mismo tiempo, cuando las noticias no son buenas, uno preferiría equivocarse. Pero este cambio de ministro de Defensa, este suspensión de su cargo del jefe de seguridad, estas renovaciones de gabinete que van de la mano con la confirmación del primer ministro, llegan en un momento muy especial de la guerra. Primero, una contraofensiva, como dijimos, del gobierno de Ucrania. Segundo, un endurecimiento de las medidas económicas de Occidente. Pero, además, y esto es el lado bueno, si se quiere, si es que hay un lado bueno cuando hablamos de guerra, cuando por primera vez se analiza en Occidente o se escucha o se abren las puertas institucionalmente para escuchar alguna oferta de mediación. Recordemos que el lunes pasado, precisamente, y hace una semana, el presidente de China, Xi Jinping, visitó en forma sorpresiva y muy interesante. Comenzó una visita de Estado por Europa, después anduvo por Hungría, etc. Pero ¿dónde la comenzó? Comenzó en Francia, el país que ha sido más duro respecto de las sanciones y que ha protestado más cuando ve que algún país de Occidente, bueno, tiende a distender sus relaciones con Rusia. Entonces, es muy interesante porque lo recibió Macron, lo recibió con una forma, yo siempre miro el protocolo porque el protocolo es para enviar mensajes. Un doble recibimiento en el aeropuerto de Orly el fin de semana, no este pasado, sino el anterior, y el lunes, hace una semana, en Orly fue el primer ministro y el propio presidente Macron en el Palacio del Elíseo, donde se reunieron ese mismo día. Y dos cosas importantes. Anunció como uno de los ejes centrales, Xi Jinping, las propuestas para avanzar en una mediación, una propuesta de negociación para lograr la paz negociada, aunque es difícil porque ninguno de los dos países quiere renunciar a nada de lo conquistado, pero bueno, China le presentó estas propuestas, fueron recibidas por Francia, pero no fueron recibidas así nomás. ¿A quién llamó para estar con él el presidente Macron? ¿Al ministro de Relaciones Exteriores de Francia? ¿A su primer ministro? No. A la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Esto me parece que hay que ponerlo en el contexto de estos cambios de gabinete que se anuncian medio sorpresivamente en Rusia cuando asume por quinta vez el presidente Putin. Queridas amigas y queridos amigos, nos vamos despidiendo por acá y nos volveremos a encontrar el próximo lunes a las 13 horas.